buenos días a todos, bienvenidos todas. El mundo no es igual después de la pandemia que aún sigue causando estragos. México no es igual. Y juntos, el Colegio Nacional, la UNAM, a través del Centro de Estudios para Extranjeros y Fundación UNAM, con el entusiasmo y la entrega de Jaime Urrutia, de Alberto Vital, hemos coincidido en la necesidad de reflexionar cuáles son los grandes temas que tienen que adecuarse a la nueva realidad que ya está imperando en el país. Hemos reflexionado sobre algunos de ellos de enorme importancia. La sustentabilidad del planeta, que la nueva realidad exige cuidar más. La reforma al sistema de salud público, que manifestó insuficiencias en la lucha contra la pandemia y que reclama prepararse para las nuevas circunstancias. La educación, en particular la educación superior, que necesita adecuarse a métodos de enseñanza que vinculen las nuevas tecnologías, pero que exige también la disponibilidad de equipo personal e institucional para poder proporcionar este servicio con tabletas más accesibles, con mayor infraestructura tecnológica y con una oferta de redes más amplia y en mejores condiciones. Hoy celebramos un diálogo de enorme relevancia. Hablemos de cultura jurídica. La nueva realidad plantea nuevos paradigmas que seguramente habrán de ser objeto de comentarios y análisis por parte de este panel de lujo que hoy nos acompaña. Raúl Contreras, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, que ha llevado a nuestra facultad, a la mía, a ocupar los primeros lugares en clasificaciones mundiales. A José Ramón Cosío, ministro de la Corte en retiro, autor de múltiples ensayos y libros, uno de ellos de enorme relevancia para quienes queremos estudiar Derecho, El voto en contra, miembro del Colegio Nacional y para orgullo de la Fundación, integrante de nuestro Consejo. Y la doctora María Guadalupe Fernández Ruiz, destacadísima maestra de nuestra facultad, que ha dedicado a la docencia y a la investigación gran parte de su vida. Son muchos los temas que en la nueva realidad están a la vista y que seguramente ocuparán el espacio de reflexión que hoy tenemos enfrente. Cómo adecuar el derecho a la velocidad del cambio tecnológico, cómo conciliar ese debate que hoy ha aflorado entre la justicia y el derecho. ¿Qué se puede esperar del nuevo diseño de la Administración de Justicia puesto en vigor hace apenas unos días? ¿En dónde están los límites de una auténtica división de poderes que hoy parece estar en conflicto? Ante la nueva realidad, es adecuado que esté vigente un catálogo de infracciones que ameritan prisión preventiva oficiosa sin que haya mediado un proceso probatorio. Por otro lado, frente a los cientos que están confinados esperando sentencia, aún en medio de la pandemia, ¿cómo en la nueva realidad, disponiendo de nuevas tecnologías, se puede hacer efectivo el principio constitucional de una justicia pronta y expedita? Ante la nueva realidad, ¿los juicios orales están siendo una respuesta adecuada a las exigencias de la justicia? En síntesis, la pandemia develó cuántas veces los derechos humanos y otros derechos consagrados en la Constitución están reclamando su plena vigencia. Seguridad, empleo digno, salud pública, educación, cuando se cuentan por miles los que han dejado la escuela. Ahí están algunos de los pendientes que seguramente serán motivo de reflexión en esta mesa. Gracias a los integrantes de nuestro panel y gracias sobre todo a quienes se suman a nuestras redes para seguir estos diálogos por la cultura. Es su participación la que da vida a estas reflexiones. Ahora daré la palabra a Alberto Vital para abrir este espacio. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Muy apreciado y admirado Dionisio Meade. Muy buenos días. Simplemente quiero felicitarnos por este acontecimiento hoy, 16 de junio de 2021, ante la nueva realidad, como bien lo ha dicho él. Hablemos de cultura y hablemos específicamente de cultura jurídica. Todo cuanto hacemos y pensamos tiene que ver con la cultura y muchísimo con la cultura jurídica. Por eso es tan importante que continuemos con nuestro ciclo Hablemos de Cultura, en su 6ª edición. Ahora hablemos de cultura jurídica. Y haciendo eco de las palabras del presidente de Fundación UNAM,
Digo también que es un honor tener a personalidades como el doctor Raúl Contreras, el ministro doctor José Ramón Cosío y la doctora María de Guadalupe Fernández Ruiz para que dialoguen en torno a este tema fundamental. Para el Centro de Enseñanza para Extranjeros es un honor participar con el Colegio Nacional, representado aquí por el doctor Jaime Urrutia, y por personalidades de altísimo nivel y con Fundación UNAM. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades y tendremos una brevísima introducción y ya daremos la palabra al doctor Raúl Contreras. Buenos días, tengan todas y todos ustedes que nos están viendo en vivo a través de las redes sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para la Facultad de Derecho es un verdadero privilegio y un honor que nos hayan tomado en cuenta en este ciclo de conferencias organizadas por la Fundación UNAM, por el Colegio Nacional y por el Centro de Enseñanza para Extranjeros, en este ciclo que ante la nueva realidad hablemos hoy de cultura jurídica. Agradezco mucho al licenciado Dionisio Mir, distinguido amigo de la Facultad de Derecho, al doctor Jaime Urrutia, miembro de nuestra Junta de Gobierno y miembro del Colegio Nacional, y también amigo el doctor Domingo Alberto Vital Díaz, que nos hayan convocado esta mañana para charlar sobre la cultura jurídica. Tenemos dos comentaristas, dos invitados de lujo, los dos egresados de esta máxima casa de estudios, los dos distinguidos profesores de esta facultad. En primer término presento a la doctora María Guadalupe Fernández Ruiz, quien actualmente es la jefa de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, quien tiene una larguísima trayectoria académica, quien ha estado incluso considerada por la Junta de Gobierno como posible candidata a ser directora de la facultad, y a el doctor, mi amigo, el doctor José Ramón Cosío Díaz, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia y un hombre, ante todo, un gran académico. Los dos creo que nos van esta mañana a dar luces de cómo podemos interpretar algunos temas que ya fueron referidos por don Dionisio Mir, que estoy seguro están en la preocupación de la ciudadanía, pues con motivo de los efectos que ha generado esta pandemia que todavía seguimos padeciendo y en general lo que tiene que ver con el derecho y con su aplicación. En primer término, para ponerle un poco de condimento al caldo, vamos a establecer que nos hablaremos de tú, todos los tres que vamos a participar en esta mesa, que no hay un límite de tiempo, tenemos varios temas que tocar, quien quiera intervenir simplemente me lo hace saber levantando la mano y podemos establecer algún diálogo y también, si ustedes lo quieren, ¿por qué no un debate? En primer término, hay a lo largo de más de un siglo de vida de la Constitución, 1917, esta ha tenido muchísimas reformas. Hay una reforma en especial que ha cambiado la cultura jurídica en México. Precisamente este año estamos conmemorando los 10 años en que se promulgó por el Poder Constituyente Permanente, que fue la reforma en materia de derechos humanos. Esta reforma modificó muchos conceptos en la Constitución. La Constitución ya no otorga los derechos, sino los reconoce.
ya no se habla de individuos, sino de personas, ya no hablamos y nos limitamos a garantías individuales, sino hablamos de los derechos humanos, no solo los que están contenidos en la Constitución, sino todos aquellos que estén contenidos en los tratados internacionales de que el Estado mexicano sea parte. Así que vamos a preguntarle una cosa, creo que no todo el mundo tiene la oportunidad de preguntarle a un ministro, a un exministro, este tema. Cuando se estudiaba la carrera antes de esta reforma, algunos profesores como Raúl Cervantes Ahumada decían que la Suprema Corte de Justicia estaba mal intitulada, que debería llamarse Corte Suprema, porque es un anglicismo hablar de Suprema Corte, y que debería de llamarse de Derecho, no de Justicia. Porque los jueces, al igual que todos los demás servidores públicos, tenían que interpretar y aplicar el derecho, que lo de la justicia pues era algo romántico y que pues si la justicia reñía con el derecho, pues mala tarde para la justicia porque los jueces, los magistrados y los ministros tenían que aplicar de manera necesaria lo que la Constitución y las leyes. A partir de la reforma comentada, hoy los jueces tienen un amplísimo abanico de consideraciones que tienen que tomar en cuenta para poder dar una sentencia. Desde lo que diga un tratado internacional, desde lo que digan las resoluciones de los organismos internacionales de que somos parte, la Corte Interamericana, lo que diga la Constitución, lo que digan las leyes federales, lo que diga la jurisprudencia de la Corte. Cualquiera de estos instrumentos, un juzgador los tiene que estudiar, los tiene que tomar en cuenta y los debe de aplicar siempre en beneficio del gobernado, bajo el principio que rimbombantemente en los juristas llamamos principio pro persona. Entonces, hoy por hoy, yo le quisiera preguntar al ministro si él está de acuerdo que hoy los jueces, los magistrados y los ministros se dedican a impartir justicia o si simplemente se dedican a aplicar el derecho. Muchas gracias, querido director. Saludo a Dionisio Meade, como presidente de Fundación UNAM, al que tengo el gusto de pertenecer, a Alberto Vital, a Jaime Urrutia, tengo muchos años de conocerlos ambos con gran afecto, también a Guadalupe Fernández Ruiz, hija de un querido maestro mío, además de todos los méritos que ella misma tiene por sí misma. A ver, yo creo que la idea o llegar a la diferenciación entre derecho y justicia es un anhelo, pero a mí me parece que la justicia no puede ser o no puede estar más que establecida en normas jurídicas. Si nosotros desconectamos a la justicia de las normas jurídicas, me parece que empezaremos a construir otro tipo de elementos, de valores que desde luego tendrán su importancia, pero que serán difícilmente organizables en una sociedad. Entiendo que hay momentos en la historia donde la justicia y el derecho estuvieron completamente asimilados. Hubo momentos en los que los sacerdotes, brujos, chamanes, reyes impartían justicia. Pero esta justicia tenía pocas formas de manifestación, pocas formas de realización dentro de la propia normatividad, porque estaban estos dos elementos unidos. Me parece también que desde hace ya muchísimos siglos, la justicia está inserta en normas jurídicas y se pretende que se haga justicia a partir de la aplicación del derecho. Sobre todo en una sociedad democrática, digamos, sociedades que están tratando de construirse o evolucionar a partir, digamos, del siglo XVII en Europa continental, después el siglo XVIII y XIX como una extensión. Yo creo que la única forma de plantear la justicia o la realización de la justicia es mediante los sistemas democráticos que crean las normas jurídicas que son establecidas o son puestas por distintos órganos, sobre todo los órganos de carácter parlamentario. Entonces, me parece muy difícil poder hacer estas diferenciaciones. Ahora bien, dentro de las normas jurídicas sí me parece que en el tema que hoy nos ocupa sobre la cultura sí hay distintas posibilidades.
No es lo mismo interpretar las normas jurídicas mediante las cuales se pretende crear esa justicia de una determinada forma o de otra determinada forma. Pero ya estamos en un ejercicio, déjenme decirlo así, internalizado de la justicia en las propias normas jurídicas. No es lo mismo que en un caso yo aplique la letra de la ley en un sentido estrictísimo, con independencia total de las consecuencias que esto pueda producir en la sociedad o en los individuos que están participando en ese litigio, a que yo lo haga conforme a determinado tipo de parámetros para tratar no solo de aplicar esa legislación a rajatabla, como se dice comúnmente, sino tratando de alcanzar ciertos valores que por lo demás están establecidos en el propio orden jurídico. Creo que este cambio al que se refiere Raúl Contreras es muy importante. En 2011 hubo un cambio esencial en nuestro orden jurídico, se constitucionalizaron de forma distinta los derechos humanos, dejamos las garantías individuales, adoptamos los derechos humanos, pasamos de un otorgamiento a un reconocimiento, insertamos en nuestro orden jurídico también la totalidad de los derechos humanos que estén establecidos en cualquier tratado internacional celebrado por el Estado mexicano, y eso sí me parece que hace un cambio. Entonces creo que lo que hoy nos está exigiendo el orden jurídico es aplicar o realizar la justicia desde la normatividad, pero ojo, conforme a las propias reglas de la normatividad, principio pro persona, universalidad, en fin, el conjunto de elementos que están señalados en el párrafo tercero del artículo primero de la Constitución. Entonces, creo que esta es la potenciación de la justicia, aprovechando, déjenme decirlo así, el conjunto de órganos, procedimientos, mecánicas, prácticas que el propio orden jurídico permite. Esto es muy interesante. La verdad es que en uno de los aspectos que la reforma más ha generado o ha obligado a hacer cambios es en la enseñanza del derecho. Ahora tenemos que enseñarles a los alumnos no solamente lo que dice la Constitución, la constitucionalidad de las cosas, de los actos, de las leyes, y ahora tenemos que enseñarles tratados internacionales y sentencias de la Corte Interamericana y toda una serie de principios internacionales, porque los litigantes y los juzgadores pueden y deben hacer uso de ellos para tratar de impartir justicia. Lupita, ¿podrías platicarnos cuáles han sido los retos que ha tenido que enfrentar el posgrado de la Facultad de Derecho para modificar la enseñanza del derecho y ahora no solamente enseñar constitucionalidad, sino convencionalidad para que tengamos abogados mucho más enterados, mucho mejor preparados y mucho más útiles para la sociedad? Sí, cómo no. Mi agradecimiento por permitirme estar en este programa. Y bueno, respecto a tu pregunta, yo creo que en el posgrado de la Facultad de Derecho estamos totalmente conscientes de que estamos inmersos en un mundo que está hiperconectado, ¿no? Y prueba de ello es la situación que acabamos de pasar y que de la cual todavía no salimos. Me refiero a esta situación provocada por el COVID, en donde nosotros nos hemos visto unidos a pesar de la distancia, a pesar de la sana distancia física, nos hemos encontrado unidos a través de los medios de comunicación. Y en este sentido, yo creo que respecto a la convencionalidad que tú refieres y que está prevista en nuestro ordenamiento jurídico, creo que respecto a la convencionalidad, tendríamos que referirnos también al Estado de Derecho, a la manera como actualmente se contempla hoy el posicionamiento del individuo, del derecho humano a la administración, de esta centralidad del individuo. Y creo que las generaciones que van llegando al posgrado ya son generaciones que vienen ya, vamos a decir, que se han adueñado de este concepto, de esta centralidad del individuo. Entonces, básicamente, de lo que me he dado cuenta en estas generaciones es que al llegar las nuevas generaciones al posgrado, están ya muy conscientes de esta centralidad
que está marcada evidentemente como el derecho humano a la administración, pero también en este caso en la convencionalidad y el respeto a los derechos humanos. Actualmente no se puede enseñar el derecho únicamente, vamos a decir, como hace 15, 20 años, sino como tú lo acabas de mencionar, el derecho a la administración, partiendo, por ejemplo, de la convencionalidad, no puedes referirte a él sin hacer referencia a todo un conjunto de ordenamientos, de principios, de tratados internacionales suscritos por México. Y bueno, estamos en una nueva era, como lo has mencionado, en este 2021, una nueva era marcada de una manera muy importante por la convencionalidad de la que México es parte, y el posgrado, en este caso, pues definitivamente no puede sustraerse. En este sentido, se han organizado distintos eventos, congresos, conversatorios al respecto, y ya tenemos un rato en donde hemos visto que estamos hablando ya de un nuevo derecho, con un nuevo rostro, una nueva faz, marcado por los derechos humanos y por supuestamente por la convencionalidad. Muchas gracias. A ver, entremos a un tema al que nos convocó Dionisio Meade, que es el de la justicia pronta y expedita, que finalmente debe ser una preocupación de la ciudadanía que nos ve, que no necesariamente tiene por qué estar estudiando derecho. La pandemia vino a demostrar y a agravar este concepto, porque aún antes de la pandemia y ahora con mucho más razón, los tribunales del país a nivel federal y a nivel local, de todas las especialidades, están congestionados de juicios, de procedimientos jurisdiccionales que las partes han venido acumulando y que las autoridades que tienen la responsabilidad de impartir justicia no se dan abasto. La pandemia obligó a que todos los tribunales de todos los países donde esta pandemia tocó, en la medida que iba haciéndose agravada, cerraran los tribunales. Y hoy por hoy, si uno camina fuera de los tribunales de la Ciudad de México, hay unas colas como de medio kilómetro para ingresar a los edificios. ¿Qué tendríamos que hacer en el derecho para volver a rescatar este valor fundamental de que la justicia tiene que ser pronta y expedita ante este panorama tan complicado, José Ramón? ¿Cómo no? Mira, yo he pensado en lo siguiente. En las sociedades hay una multiplicidad de conflictos. Solo algunos de esos conflictos se pueden hacer litigios conforme a las normas jurídicas y las normas procesales. Muchas de las cosas que más nos duelen, muchas de las cosas que más nos preocupan, no se pueden hacer litigios. Sin embargo, sigue existiendo una especie de promesa sobre la universalidad. Hay una especie de mitología fundacional así de la modernidad que nos dice, todo problema social puede terminar en los tribunales. Entonces, para mí lo más importante es primero distinguir que hay conflictos y que hay litigios. Que solo algunos conflictos humanos, sociales, colectivos, de la naturaleza que sea, pueden llegar a los tribunales. Segundo, que aquellos conflictos que pueden hacerse litigios se tienen que deformar extraordinariamente para poder entrar a un tribunal. Y tercero, que la sentencia que se dicta en ese litigio no necesariamente resuelve el conflicto, porque me parece que seguimos con esta idea de todo debe ir al litigio o todo puede ir al litigio, que todavía es peor. Entonces ahí me parece que hay una deformación gravísima en este sentido. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando hablamos de estos temas, la idea pareciera ser algo así como entre más tribunales haya, entre más posibilidades haya, entre más procesos haya, mejor se van a resolver los conflictos. Y yo creo que primero tendríamos que, insisto, diferenciar conflictos de litigios. Ahora bien, muchos de los conflictos que está planteando Raúl Contreras con toda razón son nuevos, y esta es una cuestión que me preocupa. Cuando uno trabaja, como me tocó a mí el caso y que fue muy importante, 15 años en un tribunal, uno se da cuenta que salvo ciertos años, los años, digamos, de grandes reformas fiscales, los años de la reforma a la ley del ISSSTE o al sistema del ISSSTE, hay una
tendencia, hay un ciclo razonablemente continuo de asuntos. Durante muchos años el Poder Judicial, en los reportes que daban los presidentes al final del año, marcaban alrededor de 1 millón de asuntos del Poder Judicial por año. Entonces hay una constante, y en esa constante hay un número más o menos de divorcios, un número de casos penales, hay una constante, puede tener sus pequeñas variaciones, pues. Yo lo que me preocupa mucho es que en tiempos de COVID aparecieron nuevos conflictos que no tienen nada que ver con ese ciclo histórico, despidos, con lo que antes se llamaban quiebras, hoy concursos mercantiles, incumplimientos de contrato, personas lesionadas, personas fallecidas, y apareció toda una dinámica. Entonces, a la dinámica tradicional, histórica, hay que acumular esta nueva, la generada por COVID. Y eso y además, un tercer elemento. Durante mucho tiempo no se recibieron asuntos porque estaban cerrados los tribunales. Y si se recibieron, recibieron en menor medida. Entonces, lo que hoy tenemos es, uno, la ilusión de que la justicia resuelve todos los conflictos. Falso. Dos, una acumulación de asuntos históricos más los asuntos nuevos. Y tres, una dilación en los tribunales porque estuvieron cerrados. Coincido entonces completamente con lo que dice el doctor Raúl Contreras. Se está generando y se va a generar y se va a dar una crisis de la justicia simple y sencillamente porque no se pueden resolver esos asuntos. Y eso hay que ponerlo en el contexto más general de una sociedad lastimada, dolida, violentada, es decir, un momento nacional y mundial muy complejo. Entonces, regreso al comienzo. ¿Qué es lo que yo creo? Que tenemos que sacar de los tribunales la mayor cantidad de asuntos posibles para resolverlos mediante otros mecanismos que no sean la propia justicia. Es decir, tenemos que abrir las compuertas, así yo lo diría, a todas las formas posibles de resolución de conflictos. Mediación, arbitraje, conciliación. No nos peleamos en este momento por los temas ni los nombres, pero sí me parece que tendríamos que hacer un enorme esfuerzo para que hubiera la mayor cantidad de instancias para resolver el mayor número de conflictos con independencia de su carácter litigioso. De otra forma, me parece que uno puede colapsar la justicia, así de ese tamaño lo pongo, colapsa la justicia, y dos, la justicia no alcanza a resolver la totalidad de los problemas que se están presentando. Y si no se resuelven en la justicia, ¿dónde se resuelven? ¿Se resuelven a balazos? ¿Se resuelven con justicia propia mano? ¿Se resuelven a patada? ¿Cómo se resuelve? Ese es para mí el problema. ¿Cómo se resuelven los conflictos que no se pueden hacer litigio? Y en una sociedad tan complicada como la que estamos viendo, con tantas violencias, con tantas animadversiones de muchas naturalezas, con tantas incertidumbres, con tantos dolores, pues me parece que es la peor combinación posible. Entonces, para mí la idea sería, abramos todas las posibilidades de resolución de conflictos, aunque no necesariamente pasen por la justicia, querido Raúl. Fíjate, José Ramón, sí, voy a dar una introducción y te pido, Lupita, porque además es un tema que tú has trabajado. Cuando cambiamos los planes y programas de estudio, nos dimos cuenta, por las estadísticas de las que nos acopiamos, que si metiéramos en un gran saco todos los juicios de orden federal o local, de todas las especialidades, en una sola bolsa, el 40% son familiares, conflictos familiares, y el 30% son de orden civil. Entonces, quiere decir que tenemos la justicia del país en todos sus niveles colapsada por conflictos entre familiares, examigos, vecinos y exsocios. Guadalupe, ¿tú pudieras platicarnos cómo ha funcionado esta nueva especialidad en mediación y medios alternativos? Porque cambiamos en la licenciatura el perfil del egresado y en lugar de forjar litigantes, estamos procurando forjar primero abogados mediadores que sepan litigar, pero que el litigio sea el último de los recursos y no el primero, para que finalmente ayude a quien confía en su asesoría y no lo enfrasque en un litigio caro, largo, complicado, y que finalmente, después de muchos años, creo que nadie gana. ¿Cómo ha funcionado esa especialidad de mediación, Guadalupe? Fíjate que de las 26 especializaciones que
cuenta el posgrado. La especialización en mediación es, yo diría, altamente exitosa. En este caso, tiene una buena matrícula, ha funcionado muy bien, incluso se han inscrito a ella profesores de la propia facultad, profesores de otras universidades, con buenos resultados, ha sido muy bienvenida, y porque evidentemente las bondades que ofrece la mediación, la conciliación, están a la vista. Como mencionaba José Ramón, nos encontramos en una situación que ya de suyo venía con muchas dolencias, con un índice de sufrimiento. Hemos pasado de una crisis a otra, y no se diga en estos momentos que estamos convalecientes del COVID, ¿no? Yo creo que la sociedad se encuentra en convalecencia y todavía tenemos por allí varios enfermos, ¿no? Pero en este sentido, en donde se ha visto cómo los tribunales están saturados, y que además, evidentemente, no todo asunto requiere de ir a tribunales, está cobrando, vamos a decir, en el escenario un papel protagónico los medios alternativos de solución de controversias. ¿Por qué? Porque evidentemente se realizan en un ámbito mucho más afable, mucho más amable, para encontrar una solución que, además de todo, ofrece la ventaja de favorecer la continuidad de las relaciones, en este caso, por ejemplo, familiares, como mencionabas, entre socios, entre amigos, enemigos, pero ofrece, por ejemplo, ventajas como la voluntariedad, ¿no? Comparecen las partes voluntariamente, se presenta también la confidencialidad en todo momento. La economía es mucho más oneroso acudir en un momento dado lo que se tiene que gastar en abogados para acudir a un tribunal que ante, por ejemplo, un mediador. Es vamos a decir, un mecanismo también que ofrece más flexibilidad, y por supuesto, evidentemente aquí enfatizo el carácter consensual. Entonces, por distintas características, yo creo que son mecanismos muy provechosos, y en donde también presentan la ventaja de descongestionar en gran medida, en este caso, a la sede jurisdiccional, ¿no? Entonces, yo creo que ofrecen múltiples ventajas. Y referente a tu comentario, sí, esta especialización es una de las más socorridas. Se inscriben desde jóvenes egresados de la licenciatura, pero también abogados que ya tienen toda una trayectoria y que no habían tenido la posibilidad de adentrarse en el conocimiento de los medios alternativos de solución de conflictos. Entonces, realmente ha tenido una acogida, yo diría, muy positiva. A ver, por increíble que parezca, la especialidad que se ha creado, que ya tiene 2 generaciones, todavía no hemos logrado que los responsables de los tribunales de la Ciudad de México y del Estado de México reciban a un egresado con una cédula profesional emitida por la Universidad de la Nación y puedan ayudarles a descongestionar el tema, sino que lo ven como a lo mejor hasta un adversario que llega a entrometerse en sus ámbitos de acción y a quitarles a lo mejor juicios y a entorpecer lo que están acostumbrados a hacer siempre. José Ramón, yo sé que el presidente lee siempre lo que tú dices. Si tú pudieras tener la capacidad de aconsejar al gobierno federal o a la jefa de gobierno, ¿qué se tendría que hacer para que las autoridades jurisdiccionales encargadas de la impartición de justicia, pues no solamente concedan en esta conveniencia, sino cumplan incluso con un mandato que ya está en la Constitución, que ordena que se tienen que privilegiar las formas de resolver los conflictos sin tantas formalidades? ¿Qué tendría que pasar para que hiciéramos un cambio cultural en esta impartición de justicia y se pudiera realmente cambiar esta dinámica en la sociedad de todo quererlo resolver con demandas o con denuncias?
Muchas gracias. A ver, mira, yo he pensado en este tema. ¿De dónde viene esta idea? Y ahora la decía muy bien Lupita. ¿De dónde viene esta idea de que tenemos que ir a tribunales? Va a parecer a lo mejor un poco lejano, un poco fantasmagórico lo que voy a decir, pero creo que es una idea rusoniana. Y es una idea que tiene que ver con el nacimiento, con la consolidación de los estados modernos. ¿Por qué razón? Porque sí, en el modelo rusoniano estábamos en un estado de naturaleza. En ese estado de naturaleza nosotros concurríamos al pacto social. En ese pacto social cedíamos nuestra voluntad a una asamblea nacional, y esa asamblea nacional, electa democráticamente o no, en el caso rusoniano sí, encarnaba la voluntad general, la voluntad de todos, como decía Rousseau. Me parece que eso tiene conexión con el modelo de la justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Que entonces, si la Asamblea Nacional, como se llama en cada orden jurídico, el conjunto de los representantes eran los creadores de las normas, y esas normas abarcaban, esas normas comprendían la totalidad de lo social, de lo político, de lo económico, entonces la realización concreta de esa voluntad tenía que pasar por los jueces. Entonces creo que lo primero que hay que hacer es desmontar esa idea de decir, oiga, está bien esto como principio ideológico, está bien esto pues como caracterización de un pacto social en un determinado momento, etcétera. Pero no está bien como regla operativa, no está bien como regla práctica de todos los días. Entonces creo que primero había que desmontarlo como ideología. Segundo, yo creo que el mensaje es una sociedad que razonablemente funcione es una sociedad no en la que no haya conflictos, porque esto me parece que sería una ilusión. Sería tanto como pretender volver a un estado de naturaleza. Es una sociedad en la que desde luego hay conflictos, eso es obvio que hay conflictos, pero esa sociedad tiene que tener la mayor cantidad de mecanismos para resolver los conflictos de sus integrantes o entre sus integrantes. Tercero, el tercer argumento sería, no necesariamente los conflictos se resuelven con litigios. Regreso a mi idea de hace un rato. Es necesario que los conflictos se resuelvan como se pueda, lo mejor posible, lo más rápidamente posible, lo menos costosamente posible, porque entonces usted va teniendo una sociedad que si no está pacificada del todo, pues sí tiene el menor número de problemas vecinales, lo decías tú muy bien, Raúl, familiares, corporativos, de toda naturaleza, resolviendo, ¿para que esa sociedad no vaya teniendo conflictos y esos conflictos vayan escalando. Entonces, creo que la idea sería generar profesionalmente, porque esto lo decía bien Lupita y usted lo tiene muy bien en la especialidad, profesionalmente, personas que sean capaces de resolver en el mayor número posible la mayor cantidad de conflictos de la mejor manera. Y eso me parece que pasa por una descentralización de la justicia. En comunidades, yo conozco algunos ejemplos de comunidades religiosas que viven en México que tienen sus propios mecanismos de resolución de conflictos, no van a tribunales. El caso concreto de personas de la religión judía resuelven sus conflictos al interior de sus comunidades, ellos no van a tribunales, al menos entre los segmentos que están. Hay organizaciones deportivas que tienen sus propios mecanismos, hay organizaciones de vecinos que tienen sus propios. La Universidad Nacional, que nos da cobijo esta mañana, tiene sus propios mecanismos internos de resolución. Creo que eso es lo que el Estado debiera favorecer, generar esta descentralización, ordenarla bien. Y eso pasa, y tiene que pasar pronto, tú lo decías, por la expedición de la ley de bases, la ley general de medios alternativos, que está pendiente de cárcel, el senador Menchaca, que lleva la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, está ya en esa labor, pero hay que hacerlo. Viene pronto también un tema que a mí me tiene aterrado en la profesión, que es la expedición del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Hacer ese código va a requerir un talento jurídico así extraordinario, y ahí también me parece que se pueden meter todos estos mecanismos de disolución. Y después pensar cómo las distintas comunidades, rompiendo esta idea de la universalidad, pueden o deben tener sus propios mecanismos de resolución de sus conflictos. Y si esos conflictos se resuelven al interior de esas comunidades o grupos, etcétera, pues no escalan al litigio. Y si no escalan al litigio, no entran en toda esta dinámica que estamos hablando, que se encuentra desde luego colapsada. Entonces, ¿qué quedaría en una visión ideal para mí, que sería con lo que concluiría esa exposición?
diciendo lo siguiente: ¿qué quedaría fuera? ¿Qué quedaría fuera? Quedarían fuera aquellos casos en donde litigo contra el Estado y algunos excepcionales, porque con el Estado también yo podría la parte de los impuestos, la parte de los recargos, las podría también resolver en sana composición. ¿Por qué tendría yo que? Solo los actos de autoridad que no admitan esta condición, me parece que irían quedando en una condición excluida. Pero lo primero que le diría a las autoridades es, como dicen ahora los muchachos, hay que cambiar el chip, ¿no? Que así dicen los chicos, ahora me hace mucha gracia la expresión. Hay que cambiar el chip para no suponer que todo tiene que seguir siendo centralizado en los tribunales nacionales. Eso suena sensacional, porque la verdad es que has dado muchas pistas que la verdad estoy tomando nota para seguirlas trabajando. Nosotros estamos en la idea de forjar nuevos juristas que tengan una visión no litigante y pletista sobre todo, como si fuera su principal virtud, es decir, el mejor abogado es el que más juicios tiene y el que más gana, ¿no? Creo que el mejor abogado que uno puede ver hoy es el que le arregla a uno las cosas en buena composición sin tener que llegar a un litigio y dejando satisfechas ambas partes. El tejido está roto, el tejido social está roto. Y la pandemia vino a demostrarlo e incluso a hacerlo todavía mucho más lacerante este rompimiento social que padecemos. Y quien más lo ha padecido como consecuencia de la pandemia son las mujeres. Las mujeres que llevaban un buen impulso en su posicionamiento en la vida social. La pandemia las ha regresado a tener que estar confinadas, porque esa es la palabra, en su casa, volver a tener que ser las maestras de los hijos, ser la ama de casa, ser la esposa y trabajar desde el hogar. Y una de las cosas brutales que nos ha demostrado la pandemia es que, por ejemplo, subieron el número de agresiones contra la mujer y feminicidios, en donde en un porcentaje muy importante se cometen en el entorno directo y a veces hasta familiar de las mujeres. ¿Cómo ves como mujer, como académica y como jefa del posgrado esta problemática, Guadalupe, y qué habría que hacer para que la pandemia nos deje lecciones duras, pero que nos sirvan para modificar las cosas? Fíjate que esta pregunta yo te diría que es de una actualidad desgraciadamente dolorosa, y ciertamente lo que vino a hacer la pandemia, como yo te he escuchado decir en múltiples ocasiones, es agudizar los problemas ya existentes, ¿no? Entonces no quiere decir que la pandemia haya provocado el maltrato, por ejemplo, hacia las mujeres, ¿no? No, definitivamente no. Simplemente lo que hizo fue agudizar, porque en este momento, en el momento me refiero de encierro, pues las mujeres vivían con sus agresores, en muchos casos las 24 horas del día. No se tenía la libertad de salir a las calles, simplemente incluso de ir a hacer a un supermercado, etcétera. No se podía. Entonces, vivir permanentemente en ese estado, además, añadido el nivel de estrés, el nivel de violencia que propició el encierro, que propició el incremento de las neurosis o de las patologías. Entonces, realmente sí, es sabido que se provocaron situaciones muy, muy difíciles, ¿no? ¿Qué hacer? Bueno, de momento se recurrió mucho a la cuestión del Internet, a páginas, por ejemplo, de instituciones oficiales, en donde, e incluso del Poder Judicial también, en donde se brindaba ayuda, consejos a las mujeres. Pero de aquí a futuro, o sea, ¿qué hacer? Yo pienso que la clave está en la educación, en la preparación. Esta, sin duda, pues es una problemática que data de siglos, ¿no? Desde la formación de la sociedad, en donde el hombre salía a cazar y la mujer se quedaba al cuidado de los hijos. Pero en el transcurso de siglos, bueno, pues la mujer se fue ocupando más bien de cuidados, vamos a decir, de casa, de hijos,
de enfermos, pero poco se hizo por su desarrollo profesional, intelectual. Pero al momento presente, en donde está, vamos a decir, en charola de plata, el acceso libre a todas las mujeres, tanto en el ámbito educativo como en instituciones gubernamentales, en el ámbito privado, pareciera extraño que este tema se siga tocando como que si sigue ocurriendo. Lamentablemente sí sigue ocurriendo. Entonces yo creo que la clave, desde mi punto de vista, está en la educación. No una educación que únicamente se aprenda en el ámbito escolar oficial, sino también en ese ámbito escolar ir formando nuevas generaciones para que esas nuevas generaciones vayan inculcando otros valores, otras ideas, otro esquema mental en los hijos, ¿no? Yo creo que en este caso nosotros ya formamos parte de una generación muy distinta de la generación de nuestros padres o de nuestros abuelos, abuelas, ¿no? Traemos otras ideas ya muy distintas, ¿no? Y yo creo que en este caso nuestros hijos, nuestros nietos van a traer ya evidentemente otros esquemas. Entonces, desgraciadamente, esto no se forma terminando la secundaria, no se adquiere terminando la preparatoria o una licenciatura o incluso un doctorado. Se va sembrando para después transformarse, ¿no? Posiblemente yo creo que estamos llegando ya, al menos aquí en la urbe, a que se hable muy libremente en este sentido de los derechos de las mujeres, que se ejerzan de otra manera, pero hay situaciones, hay lugares en nuestro país y en general en el mundo, ¿no? Donde esto no es una realidad, donde lo que se vive es una situación muy dolorosa, muy peligrosa. Se puede hablar de los feminicidios como un fenómeno social dolorosísimo realmente, como una llaga en la sociedad, pero yo creo que esto es un fenómeno muy complejo que requiere de mucha educación y educación en los operarios del derecho, educación en quienes están en el poder legislativo, quienes están en el poder judicial, en el ámbito ejecutivo administrativo. Yo creo que es una educación en todo nivel. Esa sería la respuesta. Y por supuesto, por parte de la Facultad de Derecho se han emprendido muchas acciones en ese sentido. En el posgrado, desde luego, licenciatura, maestría, en todos los niveles de la Universidad Nacional Autónoma de México. Creo que aquí también el rector ha hecho una labor muy importante en ese sentido, ¿no? Entonces, estamos trabajando y yo creo que debe ser una lucha permanente. Bueno, nos quedan 10 minutos de conversatorio. Yo quisiera dar un giro a otro tema provocativo al que nos invitó Dionisio Meade a comentar, que es el Estado de Derecho. Dejemos una definición muy simple de Maurice Duverger, que decía: Estado de Derecho es aquel en donde los gobernantes y gobernados se someten por igual al mandato de la Constitución y de la ley. Es un principio muy simple para que quienes nos ven entiendan cuando hablamos de Estado de Derecho a qué nos referimos. Y uno de los problemas fundamentales que está viviendo el Estado de Derecho es la impunidad. Se decía antes que la impunidad generaba tres cosas muy negativas y yo creo que hoy son cuatro y es en el tema en el que me quiero centrar. Primero decían que cuando alguien comete una actividad delictiva, antijurídica y no recibe sanción, queda convidado a repetirlo. La segunda era cuando los que ven que alguien comete un ilícito y no lo castigan, quedan convidados a imitarlo. Y luego la tercera, que era muy peligrosa y a la que ya se refirió José Ramón Cosío, es cuando no hay justicia de parte del Estado, la parte agraviada toma justicia de propia mano. Hoy por hoy podemos agregar un cuarto, que es cuando la impunidad y la falta del cumplimiento de la ley se convierte en una costumbre. Ya hay comunidades en nuestro país que están defendiendo incluso como medio de subsistencia o de funcionamiento las actividades delictivas. Me refiero a algunas comunidades donde desde hace muchos años han vivido como producto del huachicol, o algunas comunidades que son muy bien financiadas y ayudadas por los grupos de narcotraficantes, y cuando quiere llegar la Guardia Nacional o el Ejército a detener a alguien, toda la población o una parte importante de la población salen a defender, les avisan a los delincuentes que huyan, se confrontan con la autoridad
y evitan que se pueda consecutir alguna acción de procuración de justicia. ¿Qué opinas de este fenómeno en donde la falta de acción del Estado en sus tres niveles, federal, estatal y municipal, está generando esta muy peligrosa costumbre, esta muy peligrosa cultura, si podemos decirle jurídica, de vivir en la ilegalidad y en la impunidad, José Ramón? Mira, creo que tienes toda la razón. Me parece uno de los temas centrales, de verdad centrales, no solo de Estado de Derecho, sino de la totalidad de la convivencia social. Yo lo veo de la siguiente manera. Los órdenes jurídicos, desde luego me estoy refiriendo a los de carácter democrático, no los de carácter autoritario. Son creados a través de representantes, tienen frenos, contrapesos, procesos, en fin, tienen una racionalidad que es la mejor racionalidad que podemos tener. Creo que eso es a lo que se refería en profundidad Churchill cuando decía que era el mejor sistema o el peor, o de aquella combinación de palabras tan ingeniosa como siempre tenía el señor Churchill. Entonces, creo que aquí el problema central es este. Democráticamente, a partir de los procesos mejores que conocemos en nuestro tiempo, a lo mejor en el futuro hay otros mejores, pero en nuestro tiempo generamos un orden jurídico. Pero este es un orden jurídico que tiene que disciplinar personas. A muchas personas no les gusta, no les conviene, no les parece comportarse como el propio orden jurídico lo prescribe. A algunos les gustará pues, hacer ciertas cosas, a otros. Pero entonces lo que va buscando un orden jurídico me parece que es generar una racionalidad común, más o menos estable, ciertas prácticas en este sentido. ¿Qué pasa cuando ese orden jurídico, con esa intencionalidad de disciplinar, de ordenar, de llevar grandes grupos humanos en un determinado sentido, lo mejor que se pueda, bajo condiciones generadas por esos propios grupos humanos, tú encuentras que algunas personas o muchas personas empiezan a comportarse de un modo distinto? Pues no se logra la racionalidad jurídica y se producen todos los efectos que tú estás diciendo. A mí de repente, de verdad, va a ser una cosa un poco fuerte, pero creo que es así. Se nos ha dicho por México Evalúa y por otras asociaciones serias, desde luego, que el nivel de impunidad penal, solo me estoy refiriendo aquí a lo penal en el país, ronda los 96%, ¿no? Entonces, si entiendo bien, la persona que comete un delito tiene muy pocas posibilidades de ser, primero, detenido, procesado, sentenciado y castigado. Yo me he hecho la pregunta, y es una pregunta, insisto, un poco violenta. ¿Por qué no delinque un mayor número de personas si los niveles de impunidad son del 95%? Si la probabilidad que tengo de ser atrapado es, vamos a poner que fuera exactamente lineal, del 5%, y tengo la posibilidad de llevar a cabo un ilícito, quedarme y obtener los resultados del ilícito y solo ser probablemente sancionado en un 5%, la verdad es que uno diría, pues de más personas racionalmente puesto debían estar cometiendo más delitos. Entonces, lo que demuestra esta idea que estoy presentando muy apresuradamente, desde luego no la estoy haciendo su apología, simplemente lo estoy presentando como un hecho, es que un orden jurídico se desfonda en las condiciones de impunidad. ¿Por qué? Porque no se están actualizando, no se están realizando los mecanismos disciplinarios, lo digo en el buen sentido, los mecanismos disciplinarios que permiten la sustentación del orden jurídico. Y a partir de ahí, coincido completamente, Raúl, te puedes encontrar con todos los fenómenos que quieras, fenómenos de apropiación territorial, fenómenos de apropiación de actividad, te puedes encontrar ya con lo que quieras en un margen donde tienes una situación que se está desfondando, que se está, déjame dar la idea así, que se ha roto y que se está saliendo esa condición en esa esfera ideal del Estado de Derecho. Yo creo que este es uno de los fenómenos más preocupantes del país. La corrupción tiene una presencia muy grande de diversas maneras en nuestro país. Los delitos tienen una presencia, sí, pero mientras esté roto la idea de la última instancia, la instancia de la disciplina, y no estoy hablando de cosas autoritarias, estoy hablando de las propias condiciones de la disciplina generadas democráticamente, me parece que se va convirtiendo en una sociedad y en un Estado crecientemente inviable. Tremendo lo que acaba, las estadísticas. Creo que al decir que el 5% es lo que se resuelve, creo que fuiste generoso. Yo creo que debe ser un 98% de impunidad.
y lo que preocupa a quienes enseñamos derecho es que la seguridad es el elemento fundamental, la obligación fundamental del Estado, porque el Estado nos prohíbe a los ciudadanos hacer justicia de propia mano, nos prohíbe estar armados, nos prohíbe hacer uso de la violencia para resolver los conflictos, pero al mismo tiempo no está respondiendo a esta necesidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos y también no está respondiendo a esta obligación de sancionar a quienes transgreden el marco jurídico de los gobernados. Hay un tema fundamental en el que yo he insistido y a veces hasta se vuelve uno incómodo. El delito del feminicidio está comprobado en las estadísticas que el 70% se comete en el entorno directo personal de la víctima. Puede ser su marido, el exmarido, el tutor, el vecino, el novio, etcétera. Y el nivel de impunidad en la sanción del feminicidio, cuando se sabe que es en el entorno familiar o en el entorno cercano donde se cometió, ni así podemos ver que se castiguen las cosas. ¿Cómo lo ves, Guadalupe, en esta falta de garantía del Estado de Derecho hacia las mujeres que estamos viviendo y padeciendo? Yo creo que se trata de un problema muy complejo, porque habría que preguntarnos, por ejemplo, detrás de la impunidad, ¿qué hay? Detrás de la falta de aplicación de las leyes, ¿qué existe? ¿Qué tipo de Estado es en el que nos encontramos, ¿no? ¿Por qué no se ejerce realmente el derecho? ¿Cuál es el límite para que la función jurisdiccional sea acatada? ¿Cuál es el límite para que se emitan resoluciones administrativas en donde realmente se haga uso del imperio del Estado? ¿Por qué se está permitiendo? Porque de alguna manera se permite, hay una cierta, yo lo veo, perdón por la palabra, un acostumbramiento a que realmente, pues sí, hay tantos feminicidios, fulanito robó, fulanito mató, y pues se fue, ¿no? Huyó, no está, y no pasa nada. Y hay no sé cuántas personas desaparecidas y nos acostumbramos a que desaparezcan y no están, ¿no? Y que desaparecen mujeres y que desaparecen niñas y como que la sociedad se va acostumbrando, ¿no? Entonces yo creo que sería una cuestión de analizar qué es el trasfondo de todo esto, ¿no? No es porque uno quiera pensar que el Estado realmente es el responsable de todo. Si vemos realmente el escenario actual en donde nos coloca realmente a los ciudadanos en el centro del esquema, en donde nosotros también, ya no es nada más el Estado el que emite y crea normas e implementa políticas públicas, sino nosotros, bueno, ¿nosotros qué hacemos con esa responsabilidad? ¿Quién de la ciudadanía sabe que existe por el derecho humano a la buena administración y que lo colocó en la centralidad del esquema, ¿no? ¿Quién lo sabe? Realmente nadie, ¿no? Digo, no nadie, me refiero en el común, hablando muy coloquialmente, ¿no? Nadie, ¿no? Entonces yo creo que sí es una cuestión de cuestionarse por qué la autoridad no se comporta como autoridad, pero por otra parte, por qué la autoridad se excede en el ejercicio del poder, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que es un problema muy intrincado que tiene muchas aristas y bueno, esto es todo un tema al que tú planteas, el Estado de Derecho enfocado hacia la mujer, ¿no? Entonces yo creo que sí vamos viendo que hay mujeres que forman parte ya del gobierno, eso me parece muy bueno, pero yo creo que la actuación de estas mujeres tiene que verse reflejada ya en la sociedad. Y como te comentaba hace un rato, desgraciadamente no es una labor de tomarse un analgésico y que haga efecto en media hora, ¿no? Sino es una labor de educación y de que realmente la autoridad se comporte como autoridad sin un abuso de poder, ¿no? Porque ahí podríamos hablar hasta a lo mejor, desvariando yo, hablar de un fenómeno de hibris cuando llegan al poder, ¿no? No, ese no es el caso, sino que se comporte como una autoridad con un estricto apego a realmente a la Constitución que juró acatar sin estarla enmendando simplemente porque no le gusta, ¿no? Yo creo que en este caso ahí hay un trasfondo de muchos problemas y que se tiene realmente que comportar cada quien conforme al rol
que le toca jugar, la autoridad como autoridad y el ciudadano sabiendo que ahora tiene una centralidad, lo cual es muy difícil en un país tan diverso y con tantos millones de habitantes, en donde hay poblaciones muy alejadas, ¿no? Que están muy dispersas de donde los centros donde se genera el conocimiento. Pero ahí sí hablamos de una responsabilidad social compartida que tenemos todos, ¿no? Se nos ha agotado el tiempo. Creo que este conversatorio, Domingo, Alberto y Dionisio, yo creo que tendremos que repetirlo eventualmente porque Dionisio no me va a dejar mentir. Para los economistas, la responsabilidad de que el país se desarrolle la tenemos los abogados, porque si no somos capaces de garantizar que haya certeza y seguridad jurídica, la inversión no llega y el progreso se detiene. Y este tema del Estado de Derecho creo que tendríamos que seguirlo enfrentando desde distintas aristas. Nosotros hemos dicho que después en esta época donde tenemos muchísimos derechos gracias a la convencionalidad y a la constitucionalidad, deberíamos de poner exactamente después del derecho a la vida y la libertad del derecho a la educación. Porque el derecho a la educación es un derecho habilitante que le va a permitir a las personas entender, ejercer, defender los demás derechos. Si no tiene educación, de nada sirve tener una larguísima lista de derechos constitucionales y convencionales si las grandes mayorías no los entienden. Y de alguna manera ese derecho humano a la educación pues le permite al derecho a la vida vivirla con dignidad, y también a quien recibe educación poder ser más libre. Entre más se sabe, se es más libre. Hay dos preguntas del público que nos está viendo. Voy a hacerle una pregunta a cada uno de los dos y rogarles que al contestar la pregunta pues nos hagan una última aportación a este conversatorio al que maravillosamente nos ha convocado Fundación UNAM, el Colegio Nacional y el Centro Nacional, el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. Nos dicen, el público que nos está viendo, dice, este es para Guadalupe: para casos específicos de violencia de género en la UNAM, ¿hay justicia o medios alternativos? ¿Cómo en ese sentido podemos prepararnos para ellos? A ver, Lupita, es una pregunta que tienes que resolver no nada más como mujer, como maestra, sino como jefa de la división de estudios de posgrado, que tienes bajo tu responsabilidad a muchísimas mujeres. Bueno, en el caso de esta pregunta, yo creo que primero se acude ante las autoridades de la propia facultad, del propio centro. En algunos casos existen en algunas facultades ahí instancias de ayuda para ayudar en casos pues, de este tipo de situaciones de género. Pero también la universidad cuenta con una Defensoría de Derechos Universitarios a la que se puede acudir, actualmente encabezada por la doctora Guadalupe Barrena, quien además es muy respetuosa de toda esta situación de violencia de género y está en la mejor disposición de ayudar. Entonces, yo creo que sí, primero acudir a la propia el instituto, a la propia facultad, en este caso a la propia división de estudios de posgrado, en mi caso, pero también la UNAM en sí cuenta con instancias, yo diría incluso amables, como es la Defensoría de los Derechos Universitarios. Perdón, me hiciste otra pregunta. No, está muy bien. ¿Algo que quieras agregar para despedirnos de este conversatorio de tu parte? Bueno, pues primero, por supuesto, agradecer al licenciado Dionisio Meade, a Fundación UNAM, al doctor Domingo Alberto Vital, al doctor Jaime Urrutia, y agradecer, y yo creo que se presta para continuar todo lo que aquí vertido, y sería muy útil un foro de algo que tú comentaste, Raúl, la mujer y el Estado de Derecho, sería fundamental, ¿no? Y también, por supuesto, a un tema, el Estado de Derecho en general,
pero visto a través, vamos a decir, de una resonancia magnética ultra, ¿no? Entonces yo creo que aquí el doctor José Ramón Cosío estaría realmente excelente para comentar, ver todos los detalles, todos los tejidos de este Estado, este poder ejecutivo, el poder judicial, el legislativo, todos los órganos autónomos, toda la estructura estatal vista en una resonancia magnética ultra. Ya he sabido que hay resonancias magnéticas conjuntamente con tomografías. Una cosa así del Estado de Derecho yo creo que sería muy interesante. Muchísimas gracias, de verdad, por la invitación, muy amables. Gracias, Guadalupe. Roberto Muñoz, Consuelo Medina, Victoria Varela, Anaí Saldívar, felicitan a los miembros del panel por sus excelentes intervenciones y piden hacer más foros como estos. Y la pregunta que hace Marta Villagómez se la vamos a hacer al ministro José Ramón Cosío. José Ramón, si tú fueras secretario de Educación Pública, ¿qué principios y valores de cultura jurídica pedirías que se impartieran desde la primaria, la secundaria y la preparatoria? Sí, muchas gracias. A ver, creo que las clases que tuvimos de civismo eran clases importantes, y las clases que tuvimos también muchos. Yo estudié mi preparatoria en la preparatoria 5, la José Vasconcelos de ahí en Cuapa, y tuve un magnífico curso y un magnífico profesor en tercero de prepa con introducción al estudio del derecho. Creo que esas dos materias son muy importantes. Yo, gracias a la universidad, he tenido la oportunidad, y también con la facultad, desde luego, de estar con los médicos, con los ingenieros, con una gran cantidad de profesiones. Y he hecho en falta que no tienen conocimientos jurídicos, inclusive para el desarrollo de su propia actividad profesional. Y sí me parece que es un tema central. Entonces, creo que tener esta idea, no la parte aburrida de estarles repitiendo la Constitución y estas cosas que acaban por ser fastidiosas, y sobre todo teniendo estos medios electrónicos, pues uno puede bajar la Constitución en 30 segundos y no hay ningún problema, las personas que afortunadamente tenemos acceso a estos medios. Pero creo que esa no es la idea. La idea es cómo sí participa la cultura jurídica, por qué es importante la cultura jurídica, por qué la cultura jurídica ayuda a una convivencia social. Yo creo que todos estos procesos harían un enorme sentido, pero desafortunadamente se han ido perdiendo a lo largo de los años en la currícula no solo de México, sino de otros países. La idea, se piensa que el derecho simplemente es una formalización excesiva de la sociedad. En fin, hay una cantidad enorme allí de temas que han ido desplazando esta idea del derecho, y creo que sí es muy importante recuperarlo en los procesos educativos a lo largo del tiempo y de una manera inteligente, para no generar anticuerpos también de los chicos y de las chicas que están estudiando en este caso. Y mi comentario final es que, así como lo decía Lupita, pronto pudiéramos tener otros conversatorios, aquí agradeciendo a Fundación UNAM, al Centro de Estudios y al Colegio Nacional, al maestro Mida, al maestro Vital y al maestro Urrutia, que nos convoquen en otras ocasiones, desde luego con la conducción de Raúl Contreras, porque creo que sí hay muchos temas que podríamos estar explorando e irnos refiriendo a particularidades jurídicas de distintas actividades de nuestro tiempo. Y muchas gracias de verdad por la oportunidad. Ha estado muy interesante, muy divertida esta sesión. Muchas gracias a los dos, a la doctora Fernández Ruiz y al doctor José Ramón Cosío. Doctor Domingo Alberto Vital Díaz, te devuelvo los micrófonos. Esperamos haber cumplido las expectativas que tenían los organizadores de este conversatorio sobre la cultura jurídica en esta nueva realidad que estamos viviendo. Muchas gracias por habernos invitado y también me sumo a las voces de que ojalá este sea el primero de muchos conversatorios. Muchas gracias, doctor Contreras. Con creces han cumplido con los objetivos de este ciclo. Aprovecho también para saludar a la licenciada Araceli Rodríguez, cuyo entusiasmo, cuyo empeño y a los equipos han sido fundamentales, y a los equipos de trabajo detrás de este ciclo,
que además tiene, aparte del efecto en vivo, tiene muchas ramificaciones también a través de la grabación que se ha hecho, y también estamos pensando en una labor editorial. Son muchas cosas las que han puesto ustedes sobre la mesa. A mí me gustaría retomar simplemente, antes también de dar la palabra al doctor Jaime Urrutia y para el cierre a Dionisio Meade, retomar una expresión de la doctora María Guadalupe Fernández cuando dice: la clave está en la educación. Creo que esta es una de las varias síntesis que se pueden hacer a la espléndida mesa que estamos teniendo el día de hoy. En ocasiones, este ciclo de Hablemos de Cultura, cultura ecológica, cultura médica, cultura en educación superior y ahora cultura jurídica, la hemos pensado como si cultura también fuera sinónimo de educación jurídica. Por eso también esta última pregunta y la respuesta que ha dado el doctor José Ramón Cosío me parece que apunta hacia uno de los objetivos del ciclo. Y han dejado ustedes también temas como la descentralización de la justicia, lo que implica también que parte de la labor de la mediación nos corresponde también a todas las personas en distintos niveles. Y me parece que también es muy importante la labor que está haciendo nuestra universidad por medio del posgrado y desde luego de la facultad para preparar más gente en este sentido. Desde luego, desde la literatura, que es mi ámbito, puedo recordar que figuras como Paul Ricoeur, por ejemplo, Claudio Magris, han visto también la literatura como un espacio de legislación, se puede decir así, presentación y mediación de conflictos, ante conflictos. Y se ha dicho también que, por ejemplo, Don Quijote es una suerte de legislador. Y ahora que hablaban ustedes de justicia por propia mano, desde luego se puede recorrer la obra entera de Juan Rulfo como una visión dolorosa de lo que implica la pérdida de territorialidad por parte de la justicia, y casi es llamarlo un teorema, en fin, la consecuencia, o un silogismo vivo inevitable, la consecuencia ahí donde la justicia se ha corrompido, como en Pedro Páramo, o no existe, como en la Cuesta de las Comadres y otros cuentos, el corolario inevitable es la justicia por propia mano, con las implicaciones que ustedes conocen. Pues nos llevamos lecciones muy importantes, la distinción que hacía el ministro Cosío, que nos recordaba entre conflictos y litigios, una sociedad en convalecencia, también decía la doctora Guadalupe Fernández, y también todavía con enfermedades. Me parece que es una frase también que merece retomarse. Y en fin, por mi parte no me queda, habría otros temas, esta noción de esta promesa de universalidad, lo que mencionaba también José Ramón con respecto al modelo rusoniano y el punto de crisis en que puede en un momento dado llegar. En fin, hay muchos temas. A mí me gustaría, Jaime, si quisieras también tú reaccionar ante tantas reflexiones y ante tantas sugerencias. Y por mi parte agradecer al moderador, a mi muy querido y admirado Raúl Contreras, a quien leo todos los sábados en Excelsior, no me pierdo su corolario, y siempre con una reflexión final, en fin, un rico formato también de texto periodístico para que se lea con placer. También la educación tiene mucho que ver con la edición, con la concepción de textos, en fin, como los presentamos, y para mí los textos de Raúl Contreras siempre son un placer. Lo mismo cuando encuentro los textos de José Ramón Cosío, lo he leído en El País, en fin, José Ramón, muchas gracias. Y a la doctora María Guadalupe Fernández, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y este primer conversatorio pone la barra alta para los que sigan.
ha sido muy bien conducido por nuestro director de la Facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras, y excelente en nuestros panelistas, el doctor José Ramón Cosío, la doctora María Guadalupe Fernández, y crítico y propositivo, y ilustra claramente pues la importancia que tiene tener una cultura jurídica y las implicaciones que esto conlleva. Y los temas abordados, las reflexiones han sido profundas, muy atinadas, y además marcan la urgencia de que continuemos redoblando los esfuerzos por bien de nuestra sociedad. Realmente es un placer y cumple muy ampliamente con las expectativas que se tienen por parte de Fundación UNAM de estos diálogos de cultura, en donde se abordan diferentes temas, la cultura educativa, la cultura ecológica y ahora la cultura jurídica, que son temas que tienen una repercusión muy amplia, no solo en nuestra universidad, sino también en toda la comunidad académica y para toda la sociedad. Las preguntas y bueno, los comentarios que hace Alberto Vital pues marcan que tenemos que seguir con esto y hacer no solamente el que sigue de conversatorio de cultura jurídica, sino muchos más. Los temas que podemos abordar han sido muy bien delineados con las preguntas de forma de llevar el conversatorio por Raúl. Entonces, pues yo creo que tenemos una tarea muy grata, por un lado, y muy intensa. Es todo un reto el continuar con estos diálogos. A nombre de Fundación, pues no me queda más que expresarles una felicitación, un gusto, y mandarles nuevamente pues nuestro saludo a todos los que nos escuchan, que como comenta nuestro presidente de Fundación UNAM, es el motivo por el cual estamos llevando a cabo estos diálogos. Muchísimas gracias y muchos saludos a todos. Pues muchas gracias. Ha sido pues un verdadero placer participar en este conversatorio y no tenemos suficientes palabras para agradecer la participación de Guadalupe, de José Ramón y de Raúl en la presentación que hoy se ha hecho, y agradecer nuevamente a Jaime y Alberto esta iniciativa y este entusiasmo con el que hemos venido organizando estos conversatorios. Quiero, antes de concluir, sí subrayar un especial agradecimiento, porque sí se conjuga en esta presencia el entusiasmo que ha tenido Raúl Contreras y el apoyo que en su momento tuvimos de José Ramón Cosío para una de las becas pues, que yo pondero más en el caso de la Facultad de Derecho, que son las becas de excelencia para los 100 mejores alumnos de cada ciclo escolar. Hoy ya tenemos para los 4 ciclos escolares a 100 alumnos y el resultado pues, ha sido formidable. En primer lugar, el nivel de deserción pues se ha abatido sensiblemente, y frente a unos indicadores muy altos en otras partes de los estudios de la universidad. En el caso de quienes se han beneficiado por estas becas de excelencia jurídica que nos otorga la Suprema Corte y que se han mantenido también ahora gracias a la generosidad y al impulso de su presidente, ha permitido una mejor formación, la ubicación de un universo de excelencia, y un universo de excelencia que al ir concluyendo sus estudios se vincula cada vez más a la Suprema Corte, que creo que ahora va de beneficiarse de esta cantera de los mejores estudiantes de la universidad, de la Facultad de Derecho, que habrán de sumarse a este esfuerzo. Entonces, cada uno en su espacio, pues quiero dejar constancia de esta gratitud especial. Y quiero celebrar también que ha hecho honor al conversatorio, pues de lo que aquí se ha hablado. Cuando hablamos de una nueva cultura jurídica, pues sí reconocemos en lo que nos ha dicho José Ramón, en lo que nos ha dicho Lupita, en lo que ha conducido también con maestría Raúl,
pues que sí hay que cimentar una nueva cultura jurídica alrededor de las nuevas circunstancias. Es cierto que hoy se cumplen 10 años de que la modificación constitucional de los derechos humanos cambió toda la aplicación en el marco del derecho, y es cierto que quienes estudiamos constitucional en los 60, como fue mi caso, pues hoy tendríamos que volver a retomar el curso, porque entonces se hablaba, incluso los libros de texto se llamaban garantías de amparo, y hoy tendría uno que hacer referencia, pues naturalmente, a todo este espacio de los derechos humanos. Y yo creo que la nueva cultura tiene que reconocer este punto de partida que precisa muy bien José Ramón. Es distinto un conflicto de un litigio, y nosotros todo lo queremos resolver haciéndolo litigio. Hoy se ha vuelto pues una desafortunada costumbre, por ejemplo, también judicializar la política. Entonces, aparte de estos conflictos que aquí se mencionaron en los personales, los familiares, los mercantiles, hoy también la política se ha vuelto objeto de judicialización, y esto acredita, creo yo, pues la peor visión de la política. Cuando no se pueden los políticos sentar a resolver sus problemas y tienen que acudir a las vías judiciales para que otros se los resuelvan, pues estamos, yo creo que, hablando muy mal de la política. Yo creo que lo que menciona José Ramón, lo que está haciendo Lupita también, y en la conducción de la facultad, de encontrar otras nuevas vías de solución a las controversias, es un camino, y es un camino que implica, desde nuevo, una nueva cultura jurídica. Hay diversos mecanismos para resolver los problemas y no tienen que llegar todos a la vía judicial. Hoy la pandemia ha detenido este proceso judicial y ha acreditado además este problema que también mencionábamos, de cuántos están sujetos a proceso, confinados en muchísimos casos, porque no se resuelve en la vía judicial el problema que los llevó a la Corte. Yo creo que estas especialidades en mediación, esta descentralización de la justicia, pues tiene que ofrecer nuevos y mejores espacios para resolver los problemas. Y tiene razón José Ramón cuando dice, aún frente a autoridades, y menciona, por ejemplo, el caso de las vías fiscales. Hoy hemos encontrado, creo yo, en las modificaciones recientes, espacios que restringen esta libertad, cuando sería muy natural que entre contribuyentes y el fisco se plantearan diferencias, y cuando sería natural que se ventilaran estas diferencias en un espacio natural de mediación que permitiera dar salida a estos espacios. Menciona Lupita, y tiene razón, cuando se habla del daño a las mujeres y que la educación es la clave, no es una materia académica. Yo creo que es un entorno cultural, es mucho más que cultura jurídica. Aquí sí, lo que tiene uno que aprender desde la casa, desde los primeros meses de la infancia, en donde el respeto a la mujer tiene que implicar un espacio de formación distinto del que hoy tenemos, en donde sí prevalece pues una visión que no les hace justicia, que no reconoce el esfuerzo que han venido haciendo y que no les da los derechos a que tienen naturalmente capacidad de convocar. Esta cultura de la impunidad, pues sí es una cultura que atenta contra todo valor jurídico. Yo creo que la nueva cultura pues debiera implicar el respeto al derecho, y tiene razón también José Ramón cuando dice que cuando el derecho no tiene esta capacidad de disciplinar a quienes tienen que sujetarse a sus normas, pues se está incumpliendo, y probablemente pues aquí había que preguntarnos primero cómo podemos cambiar esta cultura de la ilegalidad y cómo podemos hacer para que quienes tengan a su cargo hacerla efectiva lo puedan lograr. De otra manera, nos acostumbraríamos no solamente a esta cultura de la impunidad en estos espacios extremos que aquí se han mencionado, sino casi en todos los aspectos de la vida cotidiana. Basta comprender cualquier noticiero al día de hoy para apreciar pues, la cantidad de violaciones que se dan en la falta de respeto a la vida, en la falta de respeto al patrimonio, inclusive ahora para ver con preocupación en la falta de respeto a los procedimientos electorales, que en algunos casos pues, se han venido acreditando y que ilustran con preocupación que este ámbito de impunidad parece irse extendiendo a otros nuevos campos. Yo creo que es válido este dilema y tiene que cambiarse la cultura. Si no se nos da seguridad, pues no podemos al mismo tiempo exigir que no haya impunidad. La seguridad debe tener como correlativo este espacio de garantías, pero este espacio de hacer efectivos los derechos que cada quien
tenemos en este ámbito de la sociedad. Nos vamos acostumbrando no solo al feminicidio, como decía Lupita, sino nos vamos acostumbrando a ver en las noticias pues este espectro de violación al derecho, pues que acaba por ser un deterioro formidable de la vida en sociedad. Yo creo que lo que mencionaba, y con esta acepción amplia, José Ramón, de darle al civismo esta visión de convivencia, pues debe ser algo que se acompañe desde la infancia. También debe ser algo que desde kinder se aprenda, no porque tenga uno a la vista el catálogo de derechos de una ley, sino porque generamos y establecemos un entorno de convivencia que respeta pautas fundamentales. Yo creo que hay que reconocer, y aquí se ha hecho, pues que la UNAM ha sido otra vez pues una pauta, ha ofrecido otra vez una pauta y un camino para ir avanzando en estas soluciones. Tiene sus propios espacios de solución de controversias y tiene sus propios espacios de formación de especialistas. Lo hace Raúl, lo hace Lupita, y tenemos que celebrar que esto se siga ampliando más y más. Yo creo que tenemos que reconocer que la universidad otra vez nos da ejemplo, el papel del rector trascendente, el papel de la Facultad de Derecho, de la que nos sentimos orgullosos egresados, también trascendente, y quienes como Lupita o Raúl o José Ramón en su espacio se preocupan por instalar cada vez más y mejor este ámbito de Estado de Derecho, pues le hacen un gran servicio al país, le hacen un gran servicio a la universidad y le hacen un gran servicio a los jóvenes que nos están escuchando. Siempre nos preguntamos cuando realizamos estos eventos si los jóvenes que los escuchan participarán con más y con mayor entusiasmo en esta formación y en estas nuevas especialidades que hoy ofrece la rama del derecho, y que recogen también, creo yo, estos nuevos espacios de cultura en la formación. Y yo creo que en la medida que motivemos a muchos jóvenes, a muchos a estudiar derecho y a muchos a enfocarse ya cada vez más en estas nuevas especialidades, habremos de continuar teniendo éxito en estos foros. Yo creo que esta expresión de quienes participan, de que realicemos nuevos foros, es para nosotros el mejor estímulo de seguir trabajando en este sentido. Su orientación, su apoyo, su entusiasmo son para nosotros la mejor medicina, la adrenalina que nos contribuye a seguir adelante. Gracias de nuevo, Raúl, por esta conducción magistral. Gracias, Lupita, por esta presentación formidable. Gracias, José Ramón, por habernos acompañado con tu sabiduría. Y Alberto, a Araceli y a Jaime, gracias también por contribuir con todo su entusiasmo desde sus respectivas trincheras para que sigamos abriendo estos espacios, estos diálogos por la cultura, esos espacios de reflexión alrededor de los grandes temas nacionales. Muchas gracias a todos y a todas y muy buenas tardes.